Empezar con el vídeo 19, en el cual voy a intentar generar algo de inteligencia artificial muy básica, como es el seguimiento del enemigo. Para ello necesitamos tener el script de enemigo abierto y el de det abierto. Lo primero que vamos a hacer es, en el videojuego, decirle al personaje, vamos a taguearlo, bueno, yo lo había tagueado antes, que es decirle, veis aquí en la parte de tags, os acordáis que antes os he dicho que íbamos a trabajar también con tags, y tenemos nuestro personaje, que es su nombre, y el tag que pondrá untagged, le ponéis player, y el ordenador ya sabe que él es el tag player, ¿no? Este personaje, este GameObject, ¿no? En cuestión. Pues si vamos a la parte del código, lo primero que tenemos que hacer es en el script enemigo empezar a declarar cosas que nos van a hacer falta. Lo primero que nos van a hacer falta es una velocidad del enemigo, ¿no? Y no la vamos a hacer pública, la vamos a hacer, yo voy a poner un 0,6 Fs. Acordaros, la velocidad tiene que ser menor que la del personaje, si no nos pilla enseguida. Lo segundo que nos va a hacer falta también es otra, que es la distancia otra variable que será la distancia con el player, con nuestro personaje. En este sería el ratio que tiene entre el personaje, en particular, este espacio que hay entre estos dos. Cuando se activa nuestro enemigo, cuando empieza a funcionar. Le hemos puesto 4, pues luego podréis cambiarlo en un momento dado. Y luego también necesitamos algo que es la posición inicial, ¿vale? de nuestro personaje, ¿no? En este caso un vector es un vector 3 que se llamará posición inicial, ¿vale? Punto y coma. Estas cosas son todo de IA. Es un poco lioso, pero lo vamos a entender. Bueno, ya tenemos las variables fundamentales que necesitamos. Antes teníamos el trigger, ¿vale? Y ahora sí vamos a volver a utilizar el void start y el void update que hemos borrado de enemigo, porque necesitamos que se inicialicen. Vamos a decirle void start. Este void start es el void start de siempre, y vamos a crear el void loop, el void update, perdón, esto es de Arduino, void loop, disculpar. Y lo primero que le vamos a decir es, bueno, también nos haría falta, ahora que recuerdo, para pasarle nos haría falta saber quién es el player, ¿no? Por lo tanto, aquí sí que vamos a hacer la pública, ese public GameObject, la variable, y le vamos a llamar player. Vale. Esto también es IA. ¿Qué quiere decir? Que este player es donde vamos a recoger al personaje. Vale, ya tenemos el speed del enemigo, la distancia, la posición inicial del enemigo y el player. ¿Quién es? Vale. Del enemigo, la posición inicial del personaje y el player. Perfecto. Si nos vamos al script en nuestros enemigos, en nuestro enemigo, como veis, ya tenemos el hueco abierto para decirle quién es en realidad. Vamos a decirle que es nuestro personaje, es el player, salvaremos y aplicaremos a todos los enemigos. En este caso solo tenemos 2, pues a los 2. Nos vamos a código y seguimos. Al comenzar lo que vamos a hacer es decirle, bueno, player, lo que necesitamos es que te reconozcamos correctamente. Vas a ser un GameObject y te voy a encontrar por tu nombre. En este caso voy a utilizar el Find GameObject with Tag. Eso lo he explicado antes, he explicado que hay una forma de hacerlo. Anteriormente lo hemos hecho lo tenemos aquí abajo, call GameObjectName, y le vamos a decir GameObject Find GameObject, ¿vale? Correctamente. With, cuidado con las minúsculas, tag. Y aquí es donde le vamos a decir, eres player. ¿Cuál es y por qué es player? Porque salvo, me voy a Unity, porque su tag, el tag de personaje,
El que quiero controlar es el tag player. ¿Lo veis aquí? Se ve aquí perfectamente, en la parte de arriba del personaje. Tag player, porque se lo he tagueado antes que en el vídeo. Vale, ya sé quién es player. Exactamente. Acabo de definirlo nada más entrar en este script, en el script del enemigo. Y lo siguiente que necesito hacer nada más empezar es decirle posición inicial, dime dónde estás. Y me dirá, bueno, la posición inicial del enemigo es transform.position. Vale, punto y coma. Salvamos. Ya tengo la posición inicial y ya tengo a quién tengo que seguir. Seguimos. Lo siguiente ya va dentro del update. Esto también es IA y esto también es IA, para que no lo liamos. Una IA muy fácil, una inteligencia artificial muy fácil, pero una inteligencia artificial. Lo siguiente que vamos a hacer es decirle, bueno, ahora necesito decir, no voy a crear una variable dentro del update, pero dentro, ya no va a ser global, sino que va a ser dentro del update, que se va a llamar vector3, del tipo vector3, perdón, y que es el objetivo, o lo que llamaríamos el target de dónde tenemos que llegar. Y ese será la posición inicial. Ese lo vamos a comparar con la posición inicial. Por lo tanto, hay un vector 3 que está todo el tiempo capturando. El objetivo es la posición inicial, o sea, dónde se encuentra, ¿vale? Lo siguiente que vamos a hacer va a ser crear una variable para controlar la distancia. Le vamos a decir que float será del tipo float y se va a llamar distancia. Estas variables, reitero, están dentro del update, no están fuera como las otras, ¿vale? Y son locales dentro del update. Esta tendrá un vector 3 también, que a la clase vector 3 le vamos a decir que necesitamos utilizar su distance, ¿vale? Su método de distance, y entre paréntesis le vamos a decir, bueno, ¿qué nos pide la distancia? ¿Qué nos pide el vector 3? ¿Qué será distancia? La distancia será que nos dé el número entre la posición del player player.transform.position y la posición de quién, del enemigo, transform.position, punto y coma. Por lo tanto, la distancia lo que nos da es un vector de dos números, que es el número de dónde está el player y el número de dónde está la posición del player y la posición del enemigo, porque no tiene delante player, por lo tanto, y como el script está encima del enemigo, será la posición del enemigo. O sea, esta es la posición del enemigo, transform position, y esta referenciada al player será la posición del player. Estas son las dos distancias que él está controlando en un vector, ¿vale? ¿Y ahora qué tenemos que decirle? Pues le tendríamos que decir que si la distancia es menor que ¿cuál? Que la distancia del player. O sea, lo que hemos dicho antes, lo que hemos arriba, hemos dicho esa diferencia que hay entre ellos dos, ¿no? Para que pueda atacar cuando se acerca a él. Si la distancia que retenemos es menor que esta, entonces es cuando te vas a mover. Y le vamos a decir que el objetivo será igual a player.transform.position. O sea, quiere decir, esto también es IA y esto también es IA. Quiere decir que si la distancia que conseguimos entre los dos, entre el player y la posición del enemigo, es menor que la distancia que hemos marcado, por lo tanto, dame la distancia del objetivo, porque es lo que tengo que utilizar ahora para moverme en el espacio. Ya sé dónde está el objetivo, ¿vale? Y por lo tanto lo que voy a decirle es, bueno, vamos a poner ahora a qué velocidad queremos. Vamos a crear una nueva que se llamará velocidad. Yo lo he llamado velocidad fija, voy a llamarla velocidad fija, voy con una velocidad fija que es igual al speed
a velocidad de enemigo, perdón, a la velocidad del enemigo por time.delta time Por tanto, hay una velocidad que será la velocidad que hemos dicho del enemigo en el proceso de tiempo del videojuego, ¿no? De movimiento. Y ahora la vamos a transformar. Le vamos a decir, ¿a quién vamos a transformar? Al enemigo, que es el que tiene este script. Transform.position es igual a quién? A utilizar el vector 3. Y aquí entramos en un seguimiento que es moveTowards. Y lo que nos pide moveTowards son tres parámetros. Uno, la posición de él, de donde tiene que salir, es transform.position. El objetivo a donde tiene que llegar, que le hemos llamado objetivo para que quede bastante claro. Objetivo. Y el tercer parámetro, la velocidad. Por lo tanto, lo que va a hacer es moverse nuestro enemigo, porque está en el script enemigo, en un vector que es de movimiento desde la posición donde está hacia el objetivo, que es la resolución que teníamos arriba, a una velocidad fija, que es la velocidad que le hemos dicho del delta time, ¿vale? Y esto debería de funcionar correctamente. Estos son IAs, todo, ¿vale? Ya. Si no he metido la pata, que puede ser. Salvamos, hacemos un play y vamos a ver, me muevo hacia aquí, sí, viene hacia aquí, ¡wow! Que viene! Y se vuelve, ¿veis cómo el enemigo se vuelve cuando hemos salido de la zona? ¿De qué zona? De la distancia del player, o sea, de su zona de distancia. Para verlo, existe una forma de visualizarlo que es generar un drawline. Hemos utilizado debug en algunos casos con el log, normalmente siempre. Pero hay una forma que se llama draw, que es para visualizar posibilidades, y drawline le vamos a decir, ¿cómo quieres que construya una línea? Pues quieres que construya líneas desde la posición transform mía, transform.position, hasta el objetivo, y el color lo vamos a hacer en rojo, ¿no? O en verde mismo. Vale. Lo que va a hacer es pintar una línea. Esto es IA y se visualiza en la parte de la escena. Vale. Esto es solo para visualizar. Para saber cómo salvamos, control S, le damos a play y vemos como cuando me acerco, salto, me largo y vemos aquí cómo se está visualizando, ¿lo veis? Me quiero largar, me tengo que cargar a esta gente de alguna forma, me lo voy a cepillar. Me he librado de una buena, ¿vale? Vale, ese sería un poco, deberíais de ajustar los parámetros, ¿vale? Hasta aquí, esto sería todo lo que tiene IA, sería la parte de inteligencia artificial dentro del personaje. Nos siguen los enemigos ahora. Y está genial, porque ya sabemos que hemos hecho un prefabricado, aplicamos todo, se aplicará a todos los enemigos en cuestión. Cuidado con las distancias, tener mucho cuidado en eso. Y por último, si el enemigo nos ataca, evidentemente, si nos resta una vida, ahora sería un problema, porque ahora lo que tendríamos que hacer es decirle que cuando colisionamos y cuando el que colisiona es el personaje y te resta una vida, como le hemos dicho en el vídeo anterior, ahora para que no haya un problema con que se nos quede, tendremos que copiar, decirle que vaya
si cogemos dead, que os acordáis que es el trigger donde empezaba, donde cogíamos la posición donde empezaba el personaje, pues le vamos a decir que copiamos esto, lo vamos a enemigo y lo pegamos en personaje, en esta parte, en el trigger, donde será, si colisiona con el trigger, tenemos toda la inteligencia artificial que hace que nos siga y funciona. Y el trigger nos dirá, bueno, si colisiona con balafuego, si yo colisiono, si conmigo colisiona, perdón, balafuego, clon, yo crezco, aumento los enemigos y me destruyo. Pero si colisiona el personaje, muero y le voy a decir al personaje no. ¿Quién es personaje aquí? En nuestro caso, en este script, es player. Por lo tanto, le tendremos que decir que en vez de player, que era el que estamos utilizando en nosotros, en el script de death, de muerte, que era cuando caíamos en un pozo o en una zona que queríamos que con un trigger automáticamente se pusiera en el mismo sitio, le diríamos, bueno, pues ponte el player, pon tu posición en un vector 2, donde en esta posición, que será encima de la vallita esta, que es lo que queríamos hacer. Si salvamos, control S, y le damos a play. Nuestros enemigos no se mueven, como veis. Si yo me acerco al enemigo, él se acerca, y si colisiona, ¿lo veis? Él me ha matado y me deja aquí. Ya evidentemente habría que hacer algún tipo de historia un poco más interesante, pero funciona. ¿Y qué ha pasado? Pues que me habrá quitado una vida, me ha quitado una vida, como veis aquí. Si sigo bajando, colisiona y me quita otra vida, claro. Esa es un poco la idea. Esto es un espacio muy pequeño para jugar con los enemigos. Cuando hagáis el juego más grande, veréis cómo pues el espacio de colisión de recepción es más fácil de poder moverte y generar donde quieres dejar al personaje cuando muere. En este caso lo hemos hecho muy sencillo, dejarlo ahí porque es la posición, si os acordáis, que tiene en su inspector, ¿vale? Y ahí lo hemos estado dejando hasta ahora. Pues esta sería un poco una introducción a cómo nuestros enemigos nos persiguen, controlar la velocidad sobre todo y la distancia que tienes con el player para que todo funcione y lo demás básicamente funciona. Y repito, el drawline se visualiza solo en la escena, por lo tanto no se renderiza en el videojuego. Y la importancia de que cuando nos mate el enemigo, pues que volvamos a una posición específica del videojuego, ¿no? Salvamos, ponemos y con esto acabamos.